Feliz tarde, feliz tarde, feliz tarde de miércoles 9 de agosto. Aquí estamos ya reunidos por vía Zoom en el webinario El Coach como Facilitador. Qué maravilla estar con gente hermosa como ustedes conectado en esta sesión. Va a durar aproximadamente una hora. Ya se conectó Carlos Horta y Fanny Salerno y también Ayerin Riera vía Facebook. Están Luis Angarita, Eloísa Guzmán y Tili. Tili de León está en Bogotá, Luis en Valencia y Eloísa en Caracas. Bueno, mira, se conecta desde Israel mi querida Soli Sherem. Y qué bueno, qué gusto tener a Solange. Solange es una facilitadora nuestra que vive en Israel. También se conecta Víctor Iraeta y Pedro Torres desde Perú. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, fíjate que la Federación Internacional de Coaching es la federación que reúne a mucha gente que ha estudiado coaching y le da certificación. Y la Asociación Internacional de Facilitadores hace lo mismo, pero desde el punto de vista de los facilitadores. Entonces está la International Coaching Federation y está la International Association of Facilitators. Son dos asociaciones. Y a mí me encantaría que hubiera una reunión de las dos asociaciones para conversar este tema que hoy estamos tratando nosotros en este webinar, porque el proceso de coaching es tan creativo y tan provocativo como lo es el proceso de facilitar. Pero no todos los coaches tienen ningún interés, no todos los coaches tienen interés en ser facilitadores, eso es un hecho. A mí me ha pasado, he conversado con algunos coaches y me dicen, mira, a mí la facilitación no me interesa. A mí me interesa hacer coaching y muchas veces me interesa hacer coaching individual. No me interesa la sala de aprendizaje, me interesan las conversaciones de coaching, me interesa la actividad del coaching. Y por lo tanto, pues no me quiero formar como facilitador. Y a mí eso me hizo pensar en qué aportes le hace la formación de facilitador a un coach. Se supone que un coach inspira a maximizar el potencial, a lograr llegar a su máximo potencial. Y casualmente esa es la premisa de un facilitador, desarrollar a los socios de aprendizaje hasta su máximo potencial. Qué bueno que estás, Carmen Castillo, conmigo y también Juan Carlos Espinosa. También un abrazo para ti, Juan Carlos. Un gusto tenerte con nosotros. Esa inspiración a lograr su máximo potencial es parte de la labor del facilitador. Entonces, esas coincidencias entre la manera de hacer del coach y la manera de hacer del facilitador, yo quiero revisarla hoy para ver qué aportes le podríamos decir nosotros a los coaches que ellos deben aprender, desarrollar como facilitadores. No estoy hablando de formarse como facilitadores para facilitar aprendizaje. Estoy hablando de formarse en algunas competencias que los facilitadores adquieren para desarrollarse como coach. Y ahí hay cosas muy interesantes. En este momento tengo conectados a varias personas que se identifican con la función de facilitadores, de ser facilitadores, pero también tengo gente que está conectada que se identifica como coach y gente como, por ejemplo, aquí que tengo a Luis Angarita, tiene las dos funciones, la función de coach, la función de facilitador y para sumar la función de consultor, de mentor y de conferencista. Esas mezclas parecen a veces hasta contradictorias, pero no lo son. El coach, yo soy de los que opina que debe conocer cuáles son las competencias del facilitador que lo potencian como coach. Y eso no es tan sencillo para identificar, y por eso vamos a hilar fino. Existen esas competencias de un facilitador
que el coach no utiliza e incluso debe evitar aplicar cuando está haciendo coaching. Eso es un hecho. Hay acciones que el facilitador ejecuta en sala de aprendizaje que el coach debe evitar. En este caso, no está tan obvio, pero es que hay algunas acciones del facilitador que se contradicen con el coaching. Pero aquí estamos hablando de otras. Estamos hablando de las competencias que empoderan al coach en su labor de observar al coachee en su desempeño. Por ejemplo, sabemos que el coach se enfoca tanto en el pasado como en el presente como en el futuro para hacer la traducción de esa observación en los propósitos del que el coachee le ha presentado como su deseo de desarrollo. I welcome my dear friend Ken Murithi from Kenya and also Obdumari Malabe. Bienvenida Obdumari Malabe. Gusto que esté con nosotros. También Elene Sokolova desde Miami y Ayelin Riera desde Armenia, Colombia. Qué bueno que estén en esta sala. El coaching se centra en temas que son inherentes a un individuo cuando hacemos coaching individual, pero también podemos hablar de coaching de equipos y entonces se centra a temas que son inherentes a la labor de equipos. El propósito y el tema del grupo lo sitúa el individuo o el grupo cuando busca al coach, mientras que la propuesta del facilitador la hace el facilitador. Cuando el facilitador tiene un objetivo, y por cierto, el webinar de la semana que viene vamos a hablar sobre objetivos instruccionales, sobre diseño de objetivos instruccionales. Y ahí, I want to welcome my dear friend Sifam, my doctor. He is the one who performed the transplant. La persona que me hizo el trasplante está conectado y saludándolo. Estoy en la sesión. Ustedes pueden imaginar el honor que es para mí que el doctor Pham se conecte a esta sala. I welcome you, my dear friend, Dr. Pham. Luis de la Torre desde Texas se conecta y María Dolores Benítez también para esta sala. Un coach asume la función de facilitador cuando es necesario entonces desarrollar conocimientos y habilidades para mejorar el desempeño. Es ahí el encuentro. El primer encuentro es cuando el coach necesita desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes o valores en el coachee. Él asume la función como facilitador. Ese trabajo es un trabajo bastante distinto al trabajo propio de la condición de coach. Gracias Gabriela Villavicencio, mi querida amiga desde México, y Marco Rosales. Jorge Raúl desde México también, desde otra región de México también se reúne Jorge Raúl Velázquez. Qué bueno que están con nosotros. El papel de un facilitador es a veces menos notorio que el del coach. Si el facilitador puede desaparecer de la sala, ni se nota si hizo su trabajo bien hecho. Y ahí hay la diferencia. El coach necesita estar para conversar. El facilitador puede desaparecer. Si él hizo su labor de diseño instruccional y dejó las cosas andando para que los propios socios se encarguen de su proceso de aprendizaje, él es solo un catalizador de ese proceso. En el caso del coaching no es así. En el caso del coaching, el coach está observando. Observa lenguaje, observa emocionalidad y observa corporalidad con mira a presentar su observación. Proponer su observación al coachee. El facilitador lo que hace es observar en algún momento alguna de esas tres dimensiones, todas esas dimensiones, para buscar
mostrarle al socio de aprendizaje los cambios de conducta. A veces los cambios de conducta no son obvios. Esos cambios de conducta lo llamamos aprendizaje. En el caso del coach, el descubrir le corresponde al propio coachee, le corresponde al cliente, si pudiéramos decir de alguna manera, a la persona que está recibiendo el coaching. El facilitador va mostrando a través de la evaluación continua todo el proceso que va ocurriendo en la experiencia de aprendizaje. Hola Margeli Díaz, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. También para mí es un gusto que estés conectada. El facilitador potencia el aprendizaje y le muestra al socio de aprendizaje que él posee la respuesta dentro de sí mismo o que puede ir a buscarla. Él lo que debe hacer es quitarse de enfrente del socio de aprendizaje para que el socio de aprendizaje vea el universo y se mueva a buscar la respuesta. El coach se convierte a veces hasta en un espejo del coachee para mostrarle desde el observador que él es lo que él observa, lo que observa cuando observa y lo que observa cuando observa lo que observa. Suena un poquito complicado, pero no lo es. Ustedes imagínense que están viendo algo. Ustedes están aquí en el algo, están viendo el algo y están viéndose ustedes mismos cuando ven el algo. Esas tres posiciones la adopta el coach. El facilitador observa las modificaciones de conducta y con eso le va mostrando el camino al socio de aprendizaje para que él vaya en búsqueda de su respuesta. Un coach tiene, por ejemplo, la habilidad de reconocer patrones de conducta. Cuando reconoce los patrones de conducta, lo que hace es que observa las conductas y observa los patrones para mostrársela al coachee. Eso lo puede aprender un facilitador y es una maravilla cuando lo adquiere como competencia. Pero esa competencia le corresponde al coach. El facilitador, cuando hace eso, está desocupándose un poco de su labor de facilitador. Su labor de facilitador es trabajar en mostrar el cambio de conducta. El coach lo que hace es trabajar el comportamiento humano a través del acompañamiento, para que la persona vaya obteniendo sus propias conclusiones hacia lo que quería buscar. En este caso, el coach no tiene un predestino, va bailando, baila con el coach. En cambio, el facilitador tiene un destino claro, tiene un objetivo claro. Se lo muestra en los diseños institucionales, se lo muestra el objetivo que planteó. Vamos siguiendo la reunión. Qué bueno también para mí, Margeli. Muchísimas gracias. También estoy encantada de tenerte conmigo. Gracias también por estar escuchando y viendo este seminario. Como les dije antes, el papel del facilitador es un papel silencioso porque él no necesariamente tiene que ser experto en la materia que el socio de aprendizaje va a facilitar. De hecho, a veces puede no saber nada de lo que el socio de aprendizaje va a facilitar. Cosa muy interesante. ¿Por qué estás en Periscope? Bueno, estoy en Periscope porque así me comunico mejor con algunas personas que les gusta este medio. Gracias por preguntar. Así compartimos aprendizaje también con el Periscope. Gracias por preguntar. Hola Beatriz, mi querida Beatriz allá en México. Un saludo para ti, para tus hijos y para tus nietas y nietos. Y Carlos Rosales, mira, Luis, mira quién se conecta. Carlos Rosales, que está, por cierto, está en República Dominicana en este momento. Creo que está en Santiago. Qué gusto, Carlos, estar conmigo. English, I'm sorry, I am not running this special meeting in English, but if you want, you can
send us a message and we will run an English meeting for you. Thank you for asking. But this meeting will be held in Spanish. Thank you for asking. En este caso, él no necesita tener ninguna experiencia en la materia que va a facilitar el socioaprendizaje. A mí me ha tocado facilitar para militares, religiosos, científicos, matemáticos, gente del campo que trabajan en cultivo, en agricultura de diferentes índoles, que trabajan en producción industrial, que trabajan en plataformas petroleras. No importa el área donde va a trabajar el facilitador. Yo no tengo por qué conocer el área donde él va a trabajar. Mientras que el coach, lo que le interesa no es el área de experiencia de la persona, sino el ámbito donde se ha circunscrito el acuerdo de coaching, hacia dónde quiere dirigirse el coachee, hacia dónde quiere dirigir su cliente. En este caso es muy importante fijar el acuerdo con el cliente. En el caso de los facilitadores, proponen un objetivo general de aprendizaje, proponen los objetivos instruccionales y el socio de aprendizaje se mueve a aprender lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Nosotros lo que tenemos que ponerle es el ambiente para que ese aprendizaje ocurra. También para mí es un placer, Luis. Saben que Luis pertenece a un grupo de gente que estudia aprendizaje acelerado allá en la ciudad de Houston. Hola Heidi, qué bueno, fue un gusto compartir contigo este pasado fin de semana. Heidi desde Colombia, que vive ahora aquí en Gathersburg. Qué gusto tenerte con nosotros. Ese reconocimiento del patrón que decíamos que el coach identifica, no, fíjate, no tiene demasiado sentido a la hora de facilitar el aprendizaje, excepto que estemos modificando una conducta que necesitamos que el socio de aprendizaje observe el patrón, vamos a decirlo así, y él saque sus propias conclusiones. Parece una cosa obvia, pero el coach no tiene como objetivo enseñar, no tiene como objetivo educar. Esa no es su función. Su función es acompañar al coachee en su descubrimiento, en el descubrimiento que él quiere realizar. Allí hay una diferencia importante. Gracias a Juan Carlos. Dime, Adrián, entiendo que el rol y competencia del mentor es distinto a lo que estás describiendo en ambos casos. Es así. Por eso conversábamos previamente con Luis Angarita que él a veces le toca la labor de mentor, y la labor de mentor no es la del coach, no es la del facilitador, no es prácticamente sino una especialidad que se llama mentoría, y de eso podemos hablar en otro momento. Gracias, Juan Carlos. Vamos quizás a crear un ambiente donde podamos preguntar estas cosas. A ver, tengo alguna pregunta por lo que estoy escuchando. Hay un micrófono abierto. Eloísa, ¿eres tú? Estás haciendo una pregunta porque tienes el micrófono abierto. No, disculpara que se me sacó y entonces tuve que volver a ingresar de nuevo. Entiendo, no te preocupes, no hay ninguna razón, simplemente... Entiendo. Pon entonces el bloqueador de tu micrófono. Luis Angarita, dime. Una pregunta. En el rol de coach, es una premisa que el coach busque, que su coachee descubre en sí mismo las respuestas que anda buscando. ¿Eso es excluyente del coaching? ¿O en tu opinión es totalmente compatible en la labor de facilitación? En la facilitación muchas veces eres un provocador de cosas y conductas en el auditorio alineado con tu objetivo programático. Sí, fíjate que te voy a contestar a través de Soli Sherem, que se está conectando desde Israel, y ella me dice, además, el buscar un coach o un facilitador tiene objetivos distintos. La semana pasada hablamos de las cosas que el facilitador debe aprender sobre coaching.
En este caso ahora estamos hablando de las cosas que el coach debe aprender del facilitador. Por eso es las coincidencias que tú mismo estás mencionando. Hay momentos en los cuales las competencias del coaching le ayudan al facilitador a realizar su labor. Pero hay momentos en los cuales sería terrible. Un facilitador que ande haciendo coaching a su socio de aprendizaje sin que el socio de aprendizaje haya llegado a un acuerdo con él para que haga coaching, le está violentando su derecho. Él puede en un momento determinado decirle a un socio de aprendizaje en privado, mira, te ofrezco conversar contigo este tema. Yo tengo esta competencia como coach y yo te ofrezco hacerlo, pero él debe evitar realizar la labor de coaching en sala sin la debida autorización. El coaching necesita preservación de espacios que son sagrados entre el coachee y el coach. Bienvenida Gaby Mares desde Dallas y también Juan Antonio Musa. Me encanta que te conectes, Juan Antonio. Dice Soli, si no se convierte en terapia de grupo, es correcto, puede andar haciendo el papel de terapeuta. Mira, las terapias se realizan en consulta terapéutica y debe tener la persona que hace esa labor como terapeuta, debe tener la condición de terapeuta. Aquí que está Ayelin Riera, que viene de ese mundo de la psicología, les puede decir que allí hay que tener una impecabilidad. Si no hay, ahí tiene que ser impecable. Tú no puedes andar haciendo terapia de grupo, excepto que tú seas terapeuta de grupo formado, y para eso tenían que haberte contratado. Así que en eso es definitivo. Entonces decía que la obviedad es que el coach no es un facilitador. El coach no es un educador. El coach no enseña. El coach acompaña. Ahora, en un momento determinado, él puede identificar una habilidad, un conocimiento, una actitud o un valor que si el que si el coachee decide aprenderlo y él tiene las competencias para lograr facilitar el proceso, lo puede hacer con la debida autorización. En ese caso es importante pedir permiso. A mí me encanta, creo que era Rafael Echeverría, que decía que había gente que andaba pescando gente para hacerle coaching. Eso es espantoso. Es una labor que nosotros tenemos que evitar. O sea, el pescador de gente para hacer coaching. Sobre todo las personas que se están apenas formando como coaches, andan buscando siempre gente para hacerle coaching. Un momentico, a mí me hace coaching el que yo decida, a quien yo busque. Yo busco gente que tiene esa competencia para que me acompañe en la labor de coaching. El coach se enfoca en los objetivos que planteó el coachee. Eso lo dije antes y lo insisto por la importancia que tiene. Mientras que el facilitador propone los objetivos de aprendizaje. A mí por ejemplo, me contrata una empresa para que yo facilite una experiencia de aprendizaje de las competencias en las cuales yo tengo suficiencia, y entonces yo propongo un diseño instruccional, y ese diseño instruccional lo puedo ejecutar con un grupo de personas. A veces lo hago. Yo he tenido experiencia de aprendizaje con 4 personas, pero he tenido experiencia de aprendizaje con 150 personas, y tengo la habilidad desarrollada para lograr ese objetivo. Entonces el acuerdo está en facilitar los objetivos instruccionales que fueron acordados. El coach tiene otra manera de trabajar. Acuerda con el coachee los objetivos de coaching previamente y hacia allá se dirige, lo acompaña. El coach no tiene su propio objetivo. El objetivo que él tiene es realizar su labor de coach.
Y ahí es importante el respeto de la función. Bienvenido Carlos Jaramillo desde Colombia. Jorge Raúl, ¿cómo estás? Dime, es interesante. Soy débil visual y como coach acompaño a los facilitadores y me tiene que quedar bien claro los conceptos y como dice el doctor Jaime Grado, que me expliquen el bosque y no el árbol. Ah, qué bueno. Qué buena manera. Siempre Jaime aclara sin oscurecer. Por favor, envíale mis saludos a mi querido mentor Jaime Grado. El facilitador promueve cambios de conducta, promueve cambios de actitudes, promueve adquisición de conocimientos, promueve generación de valores. Y lo que hace es eliminar las barreras que obstaculizan el aprendizaje. El coach observa el proceso que desea el coachee y no necesariamente elimina la barrera. Puede ser que la elimine sin que se dé cuenta el coachee, pero lo mejor es que el coachee sea quien se encargue de eliminar la barrera. Y ahí es donde el coaching funcionó bien. Si el propio coachee se dio cuenta que el obstáculo lo trajo él, que el obstáculo yacía en él, le era propio. El facilitador, utilizando técnicas novedosas, utilizando la técnica de aprendizaje acelerado, el aprendizaje constructivista, todas las teorías de aprendizaje, hace que el aprendizaje ocurra. A ver, ¿quién me prendió el micrófono? A ver, tengo a alguien. A Eloísa. Oye, a mí ahí me queda todavía una confusión. Creo que me estoy aclarando por el lado deportivo. Es como para desarrollo más que habilidades, porque la verdad que no estoy así, me siento como aislada, digo, del coach. Entonces, es como cuando tú me dices que él no propone, él busca que el coach desarrolle esa habilidad, ¿no? Entonces yo me voy al área deportiva, es lo que se me viene a la mente, ¿no? Lo que se puede ser aplicado a diferentes áreas. Entonces quería que me explicaran un poquito. Muy bien. Qué bueno que en esta sesión está conectado Luis Angarita. Quita el micrófono, por favor, Eloísa. Apaga tu micrófono. Gracias. Luis Angarita, que está conectado, viene de un mundo que es el mundo del béisbol. Y él ve a los coaches que trabajan con los atletas que ellos están desarrollando en su labor. Luis tiene un grupo de personas que colaboran. Gracias, Jorge Raúl. Sí, es que Eloísa tiene problemas de señal, pero ya te voy a decir de qué se trata. Se trata de que ella dice que todavía le queda un poco oscuro el tema y que ella lo está viendo quizás más fácilmente si se lo muestran desde el punto de vista deportivo, que allí como que va a encontrar un poco más de claridad en respecto al tema de coaching. Y yo le estoy mostrando a través de la presencia de Luis Angarita que tiene un grupo de gente que invita a jugadores de béisbol menor y los desarrolla hasta llevarlos hasta las grandes ligas. Entonces, a mí me gustaría que Luis les comentara qué hace, por ejemplo, un coach de bateo, qué hace un coach de cualquiera de las especialidades que están ligadas al béisbol. ¿Cómo él ve que trabaja el coach? Luis. Sí, me van a disculpar que tengo a mi perro ladrando que llegó gente a la casa. Sí, definitivamente en el mundo deportivo,
al menos en mi experiencia, puede haber una combinación de coaching y facilitación, cada uno en su momento y cada uno en su actor. En el caso de los coaches, definitivamente ellos tienen que haberse librado de barreras propias para luego entonces hacer que el atleta sea exitoso. Tiene que convertirse en un facilitador, para lo cual no necesariamente ha sido preparado. Usualmente el coach fue un muy buen atleta, probablemente profesional en el deporte, pero muchas veces sin las herramientas de formación y facilitación. Entonces, de cara al atleta, son ambas cosas en mi opinión, es facilitación de muchos temas, más allá del netamente físico y deportivo, pero también a nivel de coaching en muchos casos, y coaching quizás no solo del muchacho, sino de su familia. Entonces, es un mundo muy rico porque es tan amplio como que puedes hacer en distintas etapas con distintos actores cada cosa, incluso la mentoría. Discúlpenme de nuevo el sonido de fondo. ¿Cómo se saluda? ¿Cómo se llama tu perro para saludarlo? A ver si se calma. Tacho. Ah, Tacho. Tacho, por favor. Luis, no es tan grande, no es tan grande, pero hace bulla como si fuese grande. Sí, parecía un perro grande, Luis, así es. Freddy Casanova Bedoya desde Perú. Qué bueno, Freddy. Me encanta que esté conectado. Por cierto, felicitaciones por tantas celebraciones que has tenido en tu casa. Fíjate, a mí, por ejemplo, me pareció muy, muy interesante ver dos sesiones de coaching. Una en el deporte con un jugador de béisbol que le estaban haciendo coaching de bateo. Y el coach observó el codo del bateador. El codo del bateador. El bateador, cada vez que bateaba muy débilmente y bateaba al cuadro. O sea, bateaba muy cerca y claro, le captaban cualquier batazo. Y además bateaba débilmente. Entonces el coach llegó y simplemente le hizo un golpecito aquí, le hizo así en el brazo, le subió el brazo para que él bateara con el brazo, con el codo subido, y el solo hecho de haber hecho eso hizo que el joven bateara con mucha más fuerza y que bateara además de forma contundente. Hace poco vi a un cantante excepcional peruano. Ahora que está Freddy allí, aprovecho para mencionarlo, de apellido Flores. Ahorita me voy a recordar del nombre de pila de Flores. Es un extraordinario tenor. Y él estaba dando una clase allá en España a unos cantantes. Y a una de las cantantes, lo único que hizo fue tocarla en el vientre y hacerle un gesto para que ella respirara con una posición ventral distinta a la que estaba adquiriendo. Cuando él hizo eso, el cambio en la tesitura de la soprano fue extraordinario. Antes era maravillosa, ahora era extraordinaria. O sea, un pequeño cambio en la respiración hizo que explotara como cantante. El coach presta muchas veces su capacidad de observar para que eso ocurra. En el mundo deportivo, en el mundo del canto, en todos los ámbitos donde el coach tiene cabida. Ahora quizás te voy aclarando y último comentario sin perro o con perro. Un último comentario al respecto. No, sin perro. Un último comentario al respecto que yo creo que aplica al mundo deportivo y a la música. La autoobservación es importantísima. Si a un pelotero tú le grabas videos y si a un cantante le grabas su performance y después ella se escucha o él se ve, se facilita muchísimo luego el aprendizaje y hasta la memoria muscular o la memoria que deban poner en acción. Es impresionante cómo la autoobservación tiene un impacto grandísimo. Muchas gracias por esas explicaciones, porque en la danza, en el ballet, por ejemplo, se ha de usar mucho el coaching. Así es, Elene Sokolova está hablando desde Miami. Con claridad. Y ella durante muchas décadas ha sido profesora de ballet. Y en el ballet también se hace mucho coaching. Sí, el vocablo, lo que tenía era como el oírse, era el vocablo, pero ahora sí lo entendí. Sí.
Le doy la bienvenida a Rodolfo Pavón desde Santiago de Chile y a Simón Irauquín desde Panamá. Qué bueno que están con nosotros, qué gusto que estén conectados. Por cierto, me acordé del nombre de Flores, Diego Flores, extraordinario cantante peruano. Por favor, búsquenlo en YouTube. Sus interpretaciones son de una calidad excepcional. Es para mí uno de los tenores actuales de mejor calidad. Por cierto, Luis Angarita, que exactamente eso fue lo que hizo. Filmaron a los cantantes y después él les mostró cómo era que estaban respirando y cómo era que estaban colocando la posición del rostro, toda la posición de la boca. Fue increíble. Por cierto, la clase está grabada, la pueden conseguir en YouTube. Está patrocinada por Telefónica. Sí, señor, mi querido Rodolfo, activo como quien tiene un corazón nuevo, ¿verdad? Y además quien ha hecho cosas hoy muy importantes junto contigo. El coach, ahora que está conectada mi querida Milene Rivas. Qué bueno, gracias, mi tocayo Joel Adrián Meneses. Qué bueno, también un placer para mí vernos y escucharnos por esta vía. Por favor, conéctate de alguna forma, quizás por el Zoom para poderte ver. Busca el identificador en las diferentes redes de mi persona o de la compañía de PCOS International. Las teorías de aprendizaje, así como los principios de aprendizaje de adultos. En el coaching no necesariamente se estudian estos temas. Estos temas son más propios de los facilitadores. Todas las teorías de aprendizaje de avanzada, de todas estas tendencias que conforman el aprendizaje acelerado u otras tendencias que acompañan al aprendizaje acelerado en motivar a los facilitadores. Son conocimientos que los coaches hacen bien en recibir. También un feliz noche para ti, Milene. Qué gusto que estés conectado. El otro tema que ayuda muchísimo a los coaches y que los facilitadores hacemos con regularidad es la evaluación previa del coachee. La evaluación previa del coachee. Saludos también para ti, Terés Yabur, que debes estar en Houston quizás. Probablemente estés en Houston junto con tus bebés preciosos y con tu querido David. La evaluación de estilo de aprendizaje, por ejemplo, previo a la sesión de aprendizaje, es un instrumento valioso. Aquí que tengo conectado a Melissa Cotén y a Milene, a Ayerin, a Luis Angarita, todos ellos en su proceso de formación en la certificación de facilitadores profesionales y también en las sesiones que damos para formar facilitadores aquí en Maryland y allá en Venezuela, en Ecuador, en los países donde estamos presentes, hacemos evaluaciones previas de estilo de aprendizaje y hacemos evaluaciones múltiples, no solamente evaluaciones de estilo de aprendizaje, evaluaciones que nos dejen ver cuáles son los canales predominantes de comunicación, cuáles son las necesidades de aprendizaje, esos instrumentos de evaluación que se usan en la facilitación son perfectamente exportables al mundo del coaching. Y yo lo recomiendo ampliamente. La otra cosa que en esto, pues, Milene es una recontraexperta, que es el tema de diseño instruccional. El área de diseño instruccional, aunque el coach no diseñe instrucción, las herramientas para diseñar instrucción le son muy útiles, le son bastante poderosas en su labor como coach. El poder identificar la necesidad, identificar la audiencia, identificar a algunos elementos de la persona previamente a realizar la labor de coaching, pues son aspectos muy útiles. Todo lo que tiene que ver con cerebro, que el facilitador estudia
por lo menos los facilitadores que se forman en aprendizaje acelerado, todo lo que tiene que ver con estructuras del cerebro triuno, con la bilateralidad hemisférica, con la memoria, todo lo que tiene que ver con leyes, fases o tipos de memoria, las ondas cerebrales, la cuadridominancia cerebral, todos esos aspectos que nosotros estudiamos dentro de los temas de cerebro le son muy útiles al coach. No necesariamente en la formación como coach te procuran ese tipo de información, aunque yo conozco bastantes coaches que aprenden esas áreas, pero casi por inquietud personal. No he visto en los programas de formación en coaching que se preocupen demasiado de formar al coach en esas áreas. Me gustaría recibir las preguntas de ustedes. Por favor, Ayerin, ayúdame diciéndome la hora que está haciendo. Son para ti 7:38. 7:38, perfecto, vamos bien. Entonces, me gustaría que me dijeras alguna de las preguntas que tenemos para mí. Por favor, me regalan alguna de sus preguntas. Estamos esperando que escriban las personas las preguntas acá en el chat del Zoom y por el lado de la... Por cierto, invito a las personas que se conectan por la vía de Facebook Live que se reúnan a través del sistema de Zoom. Es interactivo y permite el que ustedes hablen con nosotros y hagan sus propias preguntas. De hecho, estábamos conectados muchos de nosotros previo a esta sesión y eso es una ventaja. También a veces nos quedamos unos minutos después de la sesión para ver algunos detalles. A ver, Luis, me decía que tenías una pregunta. ¿Cuál Luis? Angarita. No sé cuántos Luis hay en la sala. Ah, ok. Creo que hay más de un Luis. Sí, así es. Mira, no sé si hablabas del coaching que puede ser no individual sino grupal. Una de las riquezas que creo yo consigo en la facilitación es que de esa interacción grupal se enriquece cada individuo, cada quien a su velocidad, cada quien a su manera. Nunca he estado en un coaching grupal, me pregunto cuáles son las similitudes, porque siendo que el coaching es un entorno mucho más privado, por así decirlo, donde nosotros vamos a donde el coaching nos autorice y nos permita. Sí. Por cierto que ahora que se conecta Carlos Príncipe en esta sesión a través de Facebook Live, por ejemplo, Carlos trabaja y ha trabajado con grupos en empresas. Yo recuerdo en la industria farmacéutica, en DHL, por ejemplo, trabajaba. Ahora entiendo que está trabajando para la empresa de Venezuela, Domesa. Muchas veces a él le corresponde hacer coaching en grupos. A ti también, Luis, yo te he visto realizar coaching grupal, solamente que quizás tú lo haces intuitivamente, pero existe la especialidad de coaching de grupo y se estudia. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que, como tú mismo dijiste, en el coaching individual hay un espacio de privacidad, de privilegio. Esa privacidad se puede exportar a un grupo, o sea, llegar a acuerdos de confidencialidad de que lo que se va a tratar en ese grupo queda en ese grupo. Pero sin lugar a dudas que hay aspectos de índole personal que no se tratan en grupo. Entonces, pueden mostrársele a un grupo que está teniendo un quiebre, para hablar en términos de coaching, qué posibilidades tiene que
el coach lo acompaña en que busque su solución como grupo. Entonces, en este caso, necesita competencias de dinámica de grupo, que por cierto es una especialidad de la psicología. Allá yo recuerdo, creo que si no habrá quien me discuta que uno de los mejores posgrados en dinámica de grupo que existe en América Latina lo tenía la Universidad Central de Venezuela. Aún lo tiene. Aún lo tiene, fíjate. Me alegra mucho. Hola, Charo. Se conecta Charo Alcaide desde México. A ver, ¿cuál es la diferencia entre coach? Para que me quede... creo que vas a tener que escuchar la grabación del programa, Charo, porque digamos que las diferencias que hemos hablado son variadas. Digamos que la diferencia fundamental es que el facilitador realiza labor de indicar aprendizaje, de educar, de enseñar, mientras que el coach no tiene esa función. El coach no está enseñando nada. Él lo que está es haciendo que el propio coachee investigue dentro de sí mismo las posibilidades que tiene. Digamos que esa es la diferencia fundamental. Pero hemos hablado de muchas otras diferencias durante la sesión de hoy, Charo. Volviendo con lo que veníamos conversando, nosotros tenemos el coaching de grupo, necesita herramientas de dinámica de grupo. No necesariamente tienes que formarte en una maestría de dinámica de grupo, pero sí adquirir herramientas de dinámica de grupo. Como también el facilitador. El facilitador también hace labor grupal y también utiliza muchas de las herramientas de dinámica de grupo. Solamente que no hace los aspectos de índole psicológica que trae la especialidad de dinámica de grupo en psicología. Ayerin, tú no recuerdo, pero creo que también tenías en la carrera la materia de dinámica de grupos, ¿es correcto? ¿O me equivoco? Sí, de hecho la daba el profesor Vicente Lozada. Vicente. Excelente, sí. Vicente, que falleció. O sea, Vicente Lozada, sí, hace como 2 años falleció hace 2 años, un extraordinario. Así es. Además, una persona muy poderosa en el ámbito de neurolingüística, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Así es, sí. sí. Muy querido, el profesor Lozada. Tilly escribió acá en el chat, el facilitador dice y el coach pregunta. A mí particularmente no me gusta que me digan nada, así que el facilitador propone, vamos a decir así, y el coach utiliza la pregunta. Pero fíjate que la herramienta de la pregunta es una herramienta que le es común a ambos. Gracias, así es, Tilly, me gusta más lo de la propuesta, así. Sí, ambos preguntan. No hay nada más poderosa que la mayéutica. Todo lo que tiene que ver con preguntar. Preguntar. Y cuando has preguntado mucho, sigue preguntando. Es parte de la filosofía del facilitador. Bienvenida, Sujei Núñez. Qué gusto tenerte conmigo en esta sala. Ahora Rodolfo está por 2. Está en estereofónico. Está en el Zoom y está en el Facebook Live. A ver, pregunta, Melissa. Ayerin, adelante. Conecten su micrófono. Adelante, Melissa. La verdad es que tengo poco que preguntar. La propuesta ha estado bien clara. Sin dudas, no tengo ninguna duda. Y me parece fantástico que se aporten mutuamente ambas posibilidades, el coaching a la facilitación y la facilitación al coaching. Fíjate que Tilly nos propone que utilicemos la tormenta de ideas, y fíjate, la tormenta de ideas es una herramienta de coaching grupal, pero también una herramienta de facilitación. Dice Luis Angarita, dice
¿qué hay del lenguaje corporal? Bueno, en este caso, la corporalidad es uno de los mapas que lee el coach, que busca leer el coach. Pero recuerda que el mapa corporal, si no está combinado con el lenguaje, no es verificable. O sea, lo importante es la coherencia entre lenguaje, corporalidad y emocionalidad. Pero como dice la canción, se ve la cara pero nunca el corazón. O sea, las emociones tú no las puedes leer, puedes leer la emoción en el lenguaje o puedes leerla en la corporalidad. Pero cuando tú consigues esa disonancia que existe entre la corporalidad y el lenguaje, tú te das cuenta que hay un quiebre. Y allí es donde los coaches, que son maravillosos, hacen su trabajo. Dice Milene que el facilitador desarrolla conocimiento, habilidades, actitudes y valores. Y para ellos puede, hay alguien que me lea el chat, por favor. Sí, claro, yo lo puedo leer. Por favor. El facilitador desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes. Y para ello puede utilizar elementos del coaching, más referido al desarrollo de la personalidad del coaching. A mí me gustaría que Milene nos aclarara eso, si a mí no me quedó claro. Dice Eloísa, se puede afirmar que el coach es observador minucioso de las habilidades. A ver, ¿me lees, por favor? Sí, lo leo. Se puede afirmar que el coach es observador minucioso de las habilidades adquiridas y corrige los defectos para desarrollar un mayor nivel. Bueno, en este caso, Eloísa, yo soy poco dado a que el coach se vuelva corrector. Yo creo que quien corrige es el coachee. Él se corrige. Porque si no, la labor no es de coaching, sino de papá, de mamá, de otra cosa. O sea, ahí no está haciendo la labor. A los niños, a veces, cuando están muy chiquitos, se les corrige. Pero de resto, la corrección proviene de la persona. Si no, no hay mucho poder. Me gustaría que Milene me dijera lo que le pedí el facilitador de desarrollo de conocimiento, habilidades, actitudes y valores. Para ello puede utilizar elementos del coaching más referido al desarrollo de la personalidad del coachee. Fíjate que no me queda claro porque yo como coach, aquí dice, el coaching estimula con su acompañamiento el desarrollo de habilidades en la personalidad. Ahora sí me quedó un poquitico más claro. El coach estimula con su acompañamiento el desarrollo de habilidades en la personalidad de los coaches. Gracias, Milene, me queda un poco más claro de esa manera. Dice, Loisa dice, pero él hace la observación para que el coachee corrija. Así es. Para que él lo que hace es que presta sus ojos. Lo que pasa es que a veces Dios hace las cosas un poco raras y cometió, para mí, manera de ver, un pequeño error en la creación, y es la colocación de los ojos. Los ojos debieron permitir que nosotros miráramos para adentro y al contrario estamos mirando para afuera. Entonces, si nosotros miráramos para adentro, muchos de los problemas en los cuales nos metemos no tendríamos esa dificultad. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Gracias por conectarte, Sergio Sandoval. A ver, preguntas a ver, Tili, ¿qué me dices? ¿Alguna pregunta de tu parte? Estoy escuchando las preguntas. Adelante. La experiencia que yo he tenido es primero facilitador y después fui coach. Entonces lo que yo trabajo más que todo es el coaching ya individual a los que han estado en clase conmigo que desean desarrollarse en otras habilidades o actitudes. No he tenido experiencia grupal como tal en coaching. Sí me gustaría y me gustó mucho tu reunión de la tormenta de ideas
porque sí se puede trabajar muchísimo desarrollando un grupo utilizando las técnicas de la tormenta de ideas aplicadas a un coaching grupal. Eso me sirvió muchísimo y voy a empezar a trabajarlo, me gustó mucho. Sí, No yo había tenido voy a, experiencia. voy a poner algunas cosas, voy a publicar algunas cosas sobre coaching grupal que provengan de expertos en esa materia. A mí me tocó formarme como coach de grupo, pero en una especialidad que era una especialidad eh, algo complicada, porque además era un ambiente de manejo de adicciones. Entonces, no quiero complicarle la existencia con esa área. Um, lo que es importante es que es maravilloso ser un facilitador, pero los facilitadores tenemos que humildemente aceptar que el ámbito del coaching tiene sus privilegios. Y los que son coaches tienen que aceptar que el ámbito del coaching es extraordinario, pero que la labor del facilitador también es significativa e importante. Y quienes tienen la ventaja de ser ambas cosas, facilitadores y coaches, deben saber encontrar la línea doble que divide la labor de ambos y que te obliga a no, a cuando estás siendo facilitador no estar haciendo coaching, y a cuando estás haciendo coaching no ser facilitador. Dice Luis de la Torre, hay un libro que tiene como título Blink. Ajá, gracias, sí. Gracias por nombrarlo. Que explica de manera espectacular las diferentes habilidades que tenemos los seres humanos para ver hacia adentro. De interpretación de gestos y diferentes que, por favor, me lees ahí en el chat del Facebook el resto de la frase de Luis, por favor, Rodolfo. En el chat del Facebook está escribiendo Luis de la Torre. ¿Quién me iba a hablar? Ayerín. No, que voy a leer iba a leer lo que estaba, pero... Ajá, adelante, Luis, lo que está escribiendo Luis, que no quiero que se pierda al final. Ok, dice, hay un libro que tiene por título Blink, voy a leer lo que dice. Hay un... Oh, se me cayó. Adelante. Dame un segundo, por favor. Rodolfo, Sí, si tú lo tienes. Pero tienes que poner el micrófono, Rodolfo. Aquí está. Hay un libro que tiene por título Blink, que explica de manera espectacular las diferentes habilidades que tenemos los seres humanos para ver hacia adentro, de interpretación de gestos y diferentes situaciones para entender más a detalle a las personas. Muy recomendable. Muchas gracias, Luis, por nombrar ese libro. Luego publicaremos el vínculo para que consigan el libro Blink, que por cierto tiene algunas versiones que puedes revisar en Google. ¿Okay? Me levantaste la mano. En este chat, Ayerín, por favor, el nombre del libro. B-L-I-N-K, Blink, como pestañeo. Que ponga el libro en este chat del Zoom, Sí, por favor. Sí, lo está haciendo. Yo lo estoy diciendo porque hay gente que no lo leyó en Facebook. Tú sabes que lo bueno de los sistemas es eso. Saludo a... Ahí está el nombre, Melissa. Sí, saludo a William Moncada y de nuevo a Sergio Sandoval, que había perdido la señal. El facilitador como coach, el coach como facilitador, ambos tienen su poder, ambos tienen su espacio. Y nosotros tenemos un espacio que vamos a buscar el próximo miércoles. El miércoles 16 vamos a hablar sobre diseño de objetivos instruccionales. Diseño de objetivos instruccionales es la próxima sesión, el día miércoles 16 a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Busca tu hora local para que te conectes y nos acompañes. Fue un gusto, un placer y un honor acompañarlos durante esta tarde y nos vemos como siempre en el espejo. Adrián.